Aliat Universidades, a través de los centros de información, trae para toda la comunidad académica del segundo día la segunda Feria del Libro de Aliat. Y por supuesto, es un honor presentar ante ustedes a nuestra ponente que nos acompaña en esta mañana. Ella es la doctora María Guadalupe Caballero Guillén. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas. También tiene maestría en Desarrollo e Innovación Empresarial por la misma universidad, pero en Campus Comitán. Tiene una especialidad en Filosofía, Ética y Ciudadanía y con un doctorado en Educación, ambos por la Universidad Valle del Grijalva. Se ha desempeñado como docente desde el año 2016 en nivel bachillerato y licenciatura, y actualmente es docente de tiempo completo de la Universidad Valle del Grijalva Campus Comitán, así como docente rockstar a nivel licenciatura en materias virtuales a nivel Red Aliat. Ha obtenido reconocimientos como docente sobresaliente, docente inspirador y docente de alto rendimiento. Es un honor tenerla con nosotros y exponer la conferencia titulada ¿Cómo hacer ensayos ganadores? Solicitamos a la audiencia escribir sus preguntas y comentarios en el chat, estar atentos a la exposición y recordar que la liga de asistencia será colocada antes de finalizar el evento. Muy bien, cedemos micrófonos y cámaras a nuestra ponente, la doctora María Guadalupe Caballero Guillén. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy presentando este tema que me parece verdaderamente interesante. Vamos a estar platicando acerca de cómo hacer ensayos ganadores. Dentro de esta feria, segunda feria del libro de nuestra red Aliat, ustedes han estado viendo algunos temas que son en relación a mejorar la parte escrita, porque la parte escrita viene precisamente de la lectura, ¿no? Si nosotros queremos escribir de una manera correcta, primeramente debemos adentrarnos un poquito a la lectura para conocer muchas cosas, ¿no? Reconocer habilidades de escritura, de redacción, tener diferentes habilidades y de esta manera poder lograr una expresión escrita, pues, adecuada, ¿no? La correcta. Sin embargo, en esta ocasión voy a platicarles un poquito cuáles son las estrategias que podemos nosotros implementar para realizar ensayos ganadores. Quise titularlo como ganadores porque la principal intención es que ustedes primero sepan en qué consiste la elaboración de un ensayo, cómo lo podemos hacer, la metodología que debemos de seguir, la estructura que lleva también el elaborar un ensayo, y eso es precisamente lo que hoy vamos a estar revisando. Espero, por favor, que si van teniendo preguntas, dudas, puedan hacérnoslo saber por medio de este apartado, para que en unos minutos más podamos darle respuesta y no se queden con ninguna pregunta. Vamos a iniciar entonces con este tema de cómo vamos a hacer ensayos ganadores. En primer lugar, ¿qué es un ensayo? Esta es una pregunta que regularmente pues a muchos de nosotros nos podría llegar a interesar, ¿no? La manera de poder definir qué es. Yo quise definirlo como una oportunidad de decir lo que piensas sobre un tema, ¿no? Pero este tiene que tener un sustento lógico que valide la opinión que tú puedes llegar a tener. Es decir, cuando en alguna materia o cuando en tu vida personal o profesional debes elaborar un ensayo o quieres elaborar un ensayo, tienes que tomar en cuenta que es esta oportunidad que tú tienes para poder expresarte y poder decir tú qué piensas con respecto a ese tema. Pero definitivamente sería un acto muy irresponsable decir qué pienso sin tener un conocimiento previo. Entonces, reconocer que el ensayo sí es decir qué pienso sobre un tema, pero no perder de vista que necesitamos antes saber de ese tema, ¿no? Es como si de repente se encuentran algo y les llama mucho la atención,
bueno, pueden decir si les gusta o no les gusta, pero porque lo están viendo. Sin embargo, si algo no lo conocen, nunca lo han visto, no pueden decir si les gusta o si no les gusta porque no han tenido ese primer acercamiento. Lo mismo sucede en el ensayo. Necesitamos tener un conocimiento previo para posteriormente pues ya empezar a desarrollarnos con respecto a nuestras opiniones, nuestros argumentos, que ya en un momentito vamos a platicar. Ahora, este es un texto que sirve para analizar, nos sirve para explorar, nos sirve para dar argumentos sobre un tema en específico. La idea principal del ensayo es que nosotros podamos adentrarnos lo más posible hacia el tema, reconociendo en qué consiste y posteriormente analizar y desmenuzar toda la información para luego volver a reconstruirla y poder enviar el argumento que nosotros pensamos sobre esos temas. Es también un ensayo, un escrito de carácter serio. Fíjense que este es un punto bien importante, el que el ensayo sea un documento serio. Porque hay ocasiones en las que al momento de escribir como que me siento muy en confianza y de repente hasta pongo un chiste y pongo una expresión como de manera muy coloquial, como se lo contaría a un amigo, pero hay que tener muy en claro que un ensayo es un escrito serio, tiene que tener una formalidad al momento de escribir, ¿no? No podemos escribirlo como hablaríamos regularmente con un amigo. No es esa la estructura. Si fuera un texto narrativo y entonces me dejan hablar sobre un tema, bueno, ahí es válido porque es un tema libre, narración, pero abordándolo desde un tema. Pero el ensayo no. El ensayo requiere una formalidad al momento de escribirlo. Y esta formalidad requiere también un proceso de planeación. No puedo escribir las cosas a como se me vayan ocurriendo, ¿no? Tengo que seguir una metodología, tengo que seguir una estructura que sirva para que el ensayo que yo voy a escribir tenga este carácter formal. Este ensayo es muy utilizado sobre todo en el contexto académico, es decir, en las clases que ustedes cursan de manera regular. ¿Por qué? Porque la intención de los docentes es que tú expreses lo que tú piensas sobre este tema. Por ejemplo, si yo quisiera que ustedes hablaran sobre la literatura contemporánea y entonces que escribieran un relato de lo que es la literatura contemporánea, pues bueno, bastaría con que se metan a internet, se metan a una biblioteca y empiecen a recuperar información sobre la literatura contemporánea, por ejemplo. Pero si lo que yo les pido en algún momento o un docente les pide es un ensayo sobre la literatura contemporánea, quiere decir que quiero que investigues, pero que aparte tú me digas qué piensas. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Si has leído algún libro, algún cuento, si te ha llamado la atención, qué partes son las que más te gustan, las que no te gustan. O sea, esa es la idea de un ensayo, que yo sepa qué piensas tú. Si solo me dices qué es, pues nos quedamos en esta parte como de la ambigüedad, ¿no? De reconocer la parte teórica, pero no el argumento que tú pudieras llegar a tener sobre un tema. Además, aquí viene esta parte que se relaciona con el argumento, que necesita ser fundamentado. Un ensayo necesita tener un sustento teórico, es decir, necesitas haberlo leído en algún lugar para poder dar tu opinión. Y esto me lleva precisamente a marcar una diferencia muy grande. ¿Por qué un ensayo lleva argumentos y no opiniones? Porque este es un punto importante. Un ensayo no lleva opiniones. ¿Por qué? Porque la opinión no necesita tener un sustento. Yo puedo decir en este momento, por ejemplo, imagínense que alguien no estuvo en esta plática que estamos teniendo ahorita. Y de repente ve una imagen y dice, ay, no, estuvo bien aburrida, ¿no? Y entonces, esa es su opinión. ¿Por qué? Porque no lo vio. Si tal vez lo vio y sigue teniendo esa opinión, ok, pero ya tiene un sustento. O sea, ya lo vi y puedo decir eso, ¿no? Puedo decir que me pareció muy interesante, o puedo decir que me pareció muy aburrida, o puedo decir que me pareció muy rápida, ¿no? Diferentes argumentos que se pudieran tener, pero con un conocimiento de causa. O sea, ya lo vi, ahora sí, ya puedo decir qué pienso. Sin embargo, la opinión es esto que decimos nada más porque se nos ocurrió, ¿no? Basado en ocurrencias. Lo que ahorita se me viene a la mente, eso lo expreso. Ahí estamos hablando de opiniones y estas obviamente no tienen un sustento teórico y al no tener un sustento teórico, pues no tienen validez. ¿Cómo podríamos validar algo que se está presentando si lo que se está diciendo no se hace con esta base teórica, ¿no? Incluso si alguien dice su opinión sobre un tema,
pues no nos interesa tanto porque no está llegando al fondo de esa idea que se tiene. Ahora, un ensayo no necesita opiniones, necesita argumentos. ¿Pero por qué necesita argumentos? Bueno, principalmente porque un argumento necesita tener un sustento de una información, pero sobre todo una información fidedigna, o sea, confiable, real, que en un ratito vamos a hablar también sobre este tema. Quiere decir entonces que cuando nosotros escribimos un ensayo, pues este ensayo debe de tener argumentos. Y cuando este ensayo tiene argumentos, quiere decir que lo que yo digo es 100% confiable. Esa es la principal idea que nosotros debemos de respetar dentro de un ensayo. Procurar que sea lo más correcto posible, procurar que sea lo más confiable posible. Además que el argumento ayuda o pretende tener esta, ¿cómo podemos llamarle? Como esta habilidad de poder convencer al lector. Quien nos lea debe de decir, ah, ok, es que dijo que no estaba de acuerdo, pero porque allá había leído un libro que decía que tal y tal. Entonces, alguien puede decir, ok, ya confío en ese argumento porque tiene un sustento lógico, tiene una idea y tiene una forma en cómo se presenta. Entonces, esta idea no la pierdan de vista. El ensayo debe de tener un argumento para sustentar la tesis, que es lo que se menciona como el concepto, el hilo conductor o mi idea central del ensayo que yo pretendo escribir. Ahora, dentro de esto, hay ciertos pasos que nosotros debemos de seguir para lograr el ensayo ganador, ¿no? El ensayo correcto, el adecuado, el que mejor pudiéramos escribir. Hay una serie de pasos que podemos nosotros considerar para la elaboración de este. En primer lugar, debemos elegir el tema, ¿no? A veces, en un contexto académico, puede ser que el propio docente me diga, bueno, el ensayo tiene que ser sobre, por ejemplo, la historia de México. Ah, perfecto, ya hay un tema. Si es un ensayo sobre un tema libre, bueno, primero tengo que definir cuál va a ser el tema y sobre todo determinar no solo el tema, sino los subtemas que nosotros podríamos utilizar para la elaboración de este. Por ejemplo, voy a hablar acerca de una de los temas que a mí más me gustan. Por ejemplo, vamos a hablar sobre literatura. Ok, literatura. ¿Pero qué quiero hablar sobre la literatura? Ah, bueno, quiero hablar de la antigua, de la moderna y la contemporánea, ¿no? Por ejemplo, ya tengo mis 3 subtemas y mi idea principal. Entonces, esto lo tengo que tener muy en claro para pasar al segundo paso, que es buscar información sobre este tema. Ya definí mi tema central y mis temas secundarios. Ahora, voy a investigarlos, en qué consiste cada uno de ellos. Y entonces me meto a internet, me voy a una biblioteca, reviso algunos libros que pueda tener en mi casa, le pregunto a algunos conocidos que sepan sobre este tema, que sean personas especializadas, y entonces empiezo a buscar y buscar y buscar información. Una vez que ya tengo la información y que ya me la apropié, es decir, ya la leí, ahora empiezo a seleccionar las ideas principales para empezar con la organización de mi ensayo. Y entonces empiezo con la parte de, ok, ya encontré información sobre cada uno de estos temas. Ahora, ¿cómo los voy a presentar por medio de un escrito? Ah, bueno, primero quiero hablar de este tema, luego quiero hablar de este otro, luego de este. Y entonces puedo hacer un borrador que se llama como un proceso de planeación, en donde yo determino cuáles son los temas de los cuales yo quiero abordar. Una vez que ya definí todos estos temas, entonces empiezo a escribir mi argumento con respecto a cada uno de ellos. Es decir, ¿qué fue lo que encontré en la red o en la biblioteca o en donde sea que yo haya buscado información? ¿Y qué pienso yo sobre eso? Pero ojo, aquí hay un punto importante. No se vale copiar y pegar información. Claro, sí podría hacerse en pequeñas cantidades, ¿no? Y eso vamos a revisar en un ratito más. Pero la idea principal es, leo la información, la digiero y luego la expreso, ¿no? Esa sería como que la idea principal que nosotros pretendemos. Y entonces debemos escribir nuestro argumento sobre cada uno de estas ideas principales que yo previamente ya planteé. Ahora, ya lo escribí. Entonces viene la parte de revisar lo que ya escribí y empezar a corregir lo que yo considere necesario. Por ejemplo, voy a abundar un poquito más en información sobre este tema, voy a quitar un poquito de este otro, voy a agregar este otro tema que no lo había hablado, o quiero dar mi opinión sobre este punto, ¿no? Ahí voy viendo algunas adecuaciones que yo requiera hacer,
Obviamente también tengo que ver que se entienda lo que estoy diciendo, es decir, una correcta redacción. A veces es recomendable que una vez que yo ya lo escribí y que yo digo está perfecto, ¿no? Me quedó muy bien, puedo leérselo a otra persona y que la persona me diga, ok, sí, se entiende. Porque a veces como nosotros lo escribimos, pensamos que todo el mundo podría entenderlo, pero al momento que alguien lo lee dice, no entiendo qué es lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, una idea que podemos utilizar sería precisamente que alguien, ¿no? No sé, algún conocido, algún familiar, algún amigo, algún maestro, alguien escuche mi ensayo para ver si en realidad se entienden las partes que lo componen. Corrijo lo necesario, igual cuestiones ortográficas, obviamente, y después de eso entramos al apartado de ya creé este ensayo ganador, ¿no? Que es el objetivo que nosotros queremos perseguir. Ahora, hay 4 partes que debe de tener nuestro ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. Principalmente estos 3, más la fuente de información que es la que va a sustentar lo que yo vaya a escribir. Ojo, se llama introducción, no se llama planteamiento, ni se llama inicio, se llama introducción. Hay que recordar los nombres, porque a veces hay personas que dicen que en lugar de conclusión se llama final. Bueno, en un cuento tal vez sí, pero en un ensayo debe de llamarse conclusión porque concluye con el tema, hace un cierre general. Claro, ahorita vamos a empezar a adentrarnos con cada una de estas partes y qué debería llevar cada una de este proceso en la información, pero a grandes rasgos podemos decir las partes que componen el ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. Pero aquí hay que considerar algo importante. Fíjense que a veces a mí me toca, yo también trabajo como docente y entonces de repente han habido alumnos que entregan ensayos, pero resulta que la conclusión es más grande que el propio desarrollo. Imagínense. Las partes en las que debería dividirse el ensayo sería una introducción, debería ser aproximadamente una tercera parte de lo que sea el desarrollo. Y lo mismo para la conclusión. En términos así un poquito generales, vamos a decir que si una introducción va a ser de media página, quiere decir que el desarrollo tiene que ser por lo menos 3 veces eso, o sea, una página y una mitad, ¿no? Por ejemplo, para que vayamos considerando las dimensiones. Nunca la introducción puede ser más grande que el desarrollo, imagínense, ¿no? Sería un error bastante grande que la introducción o la conclusión sean más grandes que el desarrollo. Ahora, la fuente de información tiene que ir. Hay veces que se escuchan comentarios de, es que yo hice este ensayo a partir de lo que yo sabía. Ok, pero ¿cómo lo sabes? Ah, no, pues en algún momento lo aprendí. Sí, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Tal vez no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo, ¿lo leí alguna vez? Ok, si esa fuera la razón, o sea, yo ya sabía sobre este tema, pero no me acuerdo de dónde lo encontré, sería importante buscar información que sea de lo que yo ya sabía para sustentarlo. Porque no puede decir alguien, es que yo ya lo sabía. Bueno, yo ya lo sabía, así a ciencia, no sé, como muy literal, sería decir, yo nací sabiéndolo y nadie nace sabiendo absolutamente nada. Todo esto lo vamos aprendiendo en el camino y entonces necesito decir dónde encontré esa información y a veces eso es lo difícil. Yo sé esto y sé que es verdad, pero no encuentro el sustento. Ok, no lo podemos utilizar. Mientras no hay un sustento que diga, este autor dijo esto que yo sé y entonces por eso yo lo expreso y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mientras no exista esa parte, pues yo no lo puedo considerar. Entonces tengo que encontrar quién dice qué para que yo pueda sustentar el ensayo. Ahora, vamos a empezar a adentrarnos a una de estas partes que componen al ensayo. En primer lugar, ¿qué es lo que incluye la introducción? Incluso sería importante que si tienen la posibilidad vayan capturando estas pantallas para que en próximas actividades que a ustedes les dejen de elaborar un ensayo, esto les sirva de guía para la elaboración, que lo puedan hacer de una manera fácil, siguiendo cada uno de estos pasos para poderlo hacer. Primeramente, la introducción debe de mencionar o de presentar el tema del que voy a hablar. Tema y obviamente subtemas, ¿no? ¿Cuál es mi tema general? Por ejemplo, en este ensayo voy a hablar acerca de cuál es el tema, ¿no? O en este ensayo abordaré la situación de tal, ¿no? Si no fuera un tema, sino una situación. O voy a hablar sobre tal personaje de la historia, ¿no? Entonces, esa es la idea.
presentar el tema del que voy a hablar y si yo determiné subtemas en la planeación, pues igualmente, ¿no? Mencionar cuáles son esos subtemas. Ahora, una vez que yo ya tomé en cuenta cuál es el tema del cual yo quiero hablar, entonces empiezo con la parte de mencionar la postura que se tendrá sobre ese tema, que en algunos documentos nosotros lo podemos encontrar como la tesis, el concepto tesis. No una tesis para titularse de algo, ¿no? Sino la tesis es esta idea, la idea que yo voy a defender durante el transcurso de mi ensayo. Y allí empezamos a ver cuál es mi postura. Este es el tema. Y mi tesis sería mencionar la postura. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Estoy a favor? ¿Estoy en contra? Entonces, esa es mi idea principal que voy a defender durante todo el desarrollo de mi ensayo, pero aquí lo debo de presentar para que quien lea sepa, ok, esta persona dice que esto es muy importante. Ok, entonces ya tengo la tesis que voy a defender. Y principalmente, lo que les mencionaba hace un momentito, listar los subtemas que vamos a mencionar en el ensayo. O sea, este es el tema general y este son los subtemas de los que voy a hablar. Hagan de cuenta que la introducción es como un resumen de todo lo que yo voy a hacer en mi trabajo. Un tip que les puede funcionar es que sabemos que la introducción va al inicio del trabajo. Eso no se cambia nunca, ¿no? Al momento de presentar mi trabajo lo debo hacer al inicio. La introducción siempre, incluso se llama intro, en la parte introductoria, en la parte del inicio. Pero el tip que yo les paso es que cuando sea un trabajo muy grande, un trabajo muy extenso que ustedes tengan que hacer y les pide una introducción, yo les recomiendo que la hagan al final. Avancen primero con su desarrollo, hagan su conclusión, hagan sus referencias, hagan todo su trabajo. Y ya que acabaron, regresen a hacer su introducción. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a hacer es un resumen de lo que ya hicieron y es más fácil porque entonces van revisando su trabajo de este lado y van diciendo, bueno, primero mencioné las características de tal tema, luego mencioné sus definiciones, me metí a las características más importantes de este otro tema, abordé una descripción de tal lugar. Entonces, voy haciendo un resumen general de lo que yo ya escribí. Claro, no se trata de que lo vayan a presentar al final de la conclusión, no, se escribe al final pero se presenta al principio. Eso es muy importante que no lo vayan a olvidar. Pero esa técnica de escribirlo al final es mucho más fácil porque a veces pasa, escribo mi introducción, yo tengo en mi mente, en mi planeación lo que voy a escribir, pero resulta que luego en mi desarrollo ya hablé de otros temas que en mi introducción no considero y ese pues es un error. Entonces, pues un consejo es que lo hagan entonces al final, cuando ya sepan, para que sea más fácil que lo puedan escribir. Se van a dar cuenta que cuando empiecen a utilizar esta técnica va a ser mucho más fácil que puedan escribir. A veces hasta pasa que de repente ustedes están escribiendo algo y dicen, ya no tengo idea, ya no sé qué más escribo. Utilizando esta técnica sucede lo contrario. Queremos decirle a nuestro cerebro, espérame tantito, apenas voy escribiendo, ¿no? De tantas ideas que se van presentando una y otra, y entonces es más fácil que así lo podamos representar. Ahora, ya que escribí mi introducción, que vamos a poner un supuesto de, me pidieron un ensayo de 3 cuartillas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, la introducción, por ejemplo, podría ser de una media cuartilla, de 3 cuartos aproximadamente, para pasar al segundo paso, que es el desarrollo. En el desarrollo vamos mencionando cada uno de los temas que en la introducción ya se mencionaron, pero aquí la idea es introducirnos a ese tema. O sea, esta es mi primera idea. Ok, ¿qué voy a decir sobre este tema? Su definición, sus características, cuál es mi idea, cómo yo lo interpreto, cómo lo puedo expresar de una manera adecuada, y entonces empiezo con todas estas ideas a abordar sobre este tema, que era mi idea principal, ¿no? Como mi idea clave. Fíjense que hay un diagrama que a mí me gusta mucho utilizar, que se llama diagrama del escarabajo. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado. No sé si se llama escarabajo en todas partes donde están viendo esto, pero un escarabajo es como, hagan de cuenta, parecido a una cucaracha, ¿no? O sea, tiene el cuerpo así en medio y las patitas hacia los lados. Pues imagínense que están dibujando un escarabajo. Ponemos un círculo con nuestro tema central y vamos poniendo las patitas del escarabajo hacia donde yo quiera. No tiene que llevar un orden, no tiene que llevar una estructura, no se tiene que ver bonito, sino simplemente es una fotografía de cómo mi cerebro interpreta el tema. Y así
yo puedo tener en claro cuáles son los temas de los que quiero hablar, así como fueron saltando en mi mente, los voy anotando y luego los organizo. Este tema que escribí al final, pero considero que debe ser mi tema 1, ok, le agrego el 1. Luego considero que es el 2, luego es el 3, y entonces voy marcando la relación de los temas. No tienen que hacerlo así, pero esta es una herramienta que podría ayudarles, el diagrama del escarabajo. Igual si quieren por ahí al ratito busquen una imagen para que vean cómo es, y esto les va a servir mucho para cuando redacten ensayos, sobre todo para el desarrollo. Ahora, una vez que ya determinaron los temas y el orden en que lo van a utilizar, deben determinar que cada tema debe de llevar cierta información. Entonces, yo leo, por ejemplo, no sé, voy a hablar acerca de la tecnología. Ok, leo sobre tecnología, lo interpreto, lo digiero y lo vuelvo a expresar. Obviamente ya no son las mismas palabras del autor, porque él tal vez utilizaba unas palabras que yo no estoy acostumbrada a utilizar y entonces yo las cambié y lo expreso desde mi propia interpretación. Esa es la idea del ensayo, que a eso le podríamos llamar una síntesis. Se mezcla la síntesis con el argumento. Ojo, no el resumen. Fíjense que aquí vamos a determinar un punto importante que vale la pena que mencionemos aquí en el desarrollo. Hay varios niveles que se utilizan sobre todo en materia de español o en materia de lengua y de todas estas diferentes expresiones. Por ejemplo, un resumen que es, leo un texto, saco las ideas principales, pero así tal cual están escritas, nada más las hago más pequeñas y la copio, ¿no? Ese es un resumen. Ahora, la síntesis es, eso mismo lo leo, lo interpreto, pero ahora lo digo con mis propias palabras. Segundo nivel. Pero el ensayo está en un nivel más alto. Necesita que yo lea, interprete, exprese con mis propias palabras, pero además diga qué pienso. Además diga, y también lo leí en este otro lugar y entonces comparo esta serie de ideas. Este tercer nivel es a lo que nosotros nos estamos centrando con el ensayo. No es un resumen, no puedo copiar y pegar información. A menos que lo haga de la manera correcta, y ahí entra un poquito las cuestiones del APA, que tal vez lo han escuchado, pero la idea es interpretarlo con mis propias palabras, ¿no? En primer lugar. Ahora, ya lo interpreté, ya tengo la información que yo necesito y ya lo estoy expresando de la manera más adecuada posible. Ahora viene la parte en la que se expresa con este argumento para defender la opinión que yo tengo. O sea, ya no voy a decir, es que yo creía o es que yo pensaba. No, es que ya leí y entonces ahora sé. Ese es el argumento que pretendo defender dentro del desarrollo. Normalmente, ¿cómo debería hacerse? Dependiendo cuántas son nuestras ideas principales, suponiendo son 3 mis ideas principales, pero necesito escribir por lo menos una cuartilla y media. Bueno, ¿por qué no escribimos 2 o 3 párrafos de cada uno de estos temas? Sería algo bastante viable. Otro punto importante es la extensión de los párrafos. Fíjense que de repente, tal vez alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez, ojalá que no, pero a veces pasa que hagan de cuenta que tienen su ensayo, ¿no? Lo están escribiendo. Y de repente toda la hoja es un párrafo. Eso visualmente es un error muy grande. Los párrafos deben de ser pequeños. ¿Qué tan pequeños? Bueno, un aproximado entre 5, 7, 8 líneas, ¿no? Más o menos. Y separar, por ejemplo, si es a mano, separamos por un renglón, que se vea la diferencia entre párrafo y párrafo. La información se ve muy estructurada, se ve correcta, se ve mucho más digerible. De manera digital, pues ponemos un espacio con la tecla de Enter entre uno y otro para ir marcando esta diferencia. Es importante esto también considerarlo aquí en la parte del desarrollo. Ahora, después de esto, entramos a la parte de la conclusión. Aquí lo que yo hago es, ¿qué significa conclusión? Significa concluir, significa final, significa la parte donde prácticamente ya terminé, pero tengo que terminar de una manera adecuada, ¿no? Como cuando estamos platicando con una persona, no podemos estar platicando y de repente ya me desaparecí, ¿no? Al final le debo decir, bueno, nos vemos, cuídate mucho, espero que nos veamos pronto, ¿no? Hay un proceso para despedir una plática. Imagínense para un ensayo, todavía es más importante. Y ahí lo que debemos hacer es dar una reflexión final con respecto al tema. O sea,
¿qué pienso al final de esto? ¿No? Esto me ayudó a entender más este tema, o considero que esto puede ayudarle a las personas para solucionar tal problema, ¿no? O sea, la idea aquí en la conclusión es, ¿cuál es esta reflexión? ¿Qué es lo que me deja el haber escrito el ensayo? Si aprendí algo nuevo, si me di cuenta que yo estaba equivocado porque pensaba algo de manera errónea y ahora ya lo sé desde otro punto de vista, mencionamos todo lo que aprendimos y además podemos presentar información que le pueda llegar a interesar al receptor. Por ejemplo, si estoy hablando de un tema de violencia, tal vez en mi conclusión valdría la pena que yo ponga, si te encuentras en una situación de violencia, comunícate al número tal y tal y tal, o visita la página tal y tal y tal. O sea, estoy brindando una información que a quien me lee podría servirle en algún momento, ¿no? O por ejemplo, estamos hablando sobre las tortugas marinas, ¿no? Y entonces, al final digo, si quieres apoyar a esta especie, te sugiero que te comuniques a este número o visite esta página para aprender un poco más. O visita este video para que conozcas más sobre el tema, ¿no? Eso podemos ponerlo en la conclusión. Depende del tipo del ensayo, son las diferentes conclusiones que nosotros podemos integrar. A veces, lo más común es que sean conclusiones persuasivas, o sea, conclusiones que busquen convencer a quien me lee sobre un tema en específico. Y entonces yo empiezo a decir, ok, este tema se presenta de tal manera y entonces yo entiendo tal cosa, ¿no? O sea, como que al final venga esta parte de cerrar el tema de una manera más rica, de una manera más completa y sobre todo de una manera más correcta, ¿no? No dejando cabos sueltos con respecto a la información que se presenta. Ahora, una vez que yo ya hice mi conclusión, tenemos que recordar que necesito poner fuentes de información. Entonces, aquí les puse, presenta la fuente de información que leíste para hacer tu ensayo. La o las fuentes de información, porque pueden ser varias, ¿no? A lo mejor leí 3 libros, o no leí los 3 libros, pero leí 2 páginas de este libro, 3 de este otro y 4 de este otro. Perfecto, pon de dónde. ¿De dónde lo sacaste? Aquí la idea es que esa referencia, que se llama referencia, se haga en formato APA. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace el formato APA? Es muy fácil porque la tecnología actualmente nos permite que todavía sea más sencillo que nunca. ¿Cómo? Ustedes se meten a Google y ponen generador de formato APA, así tal cual, generador de formato APA. Y les va a aparecer como una especie de tablita como con un formulario en donde ustedes van poniendo al autor, al título de la publicación, el año, la revista de donde se sacó, la liga de acceso, etcétera, y le dan generar. Constantemente, conforme vayan haciendo esto, se van a ir familiarizando para hacerlo de manera manual, pero estos generadores son una buena herramienta para poder hacer estas referencias de manera correcta. A veces se piensa que, pues pego la liga de donde saqué mi información y ya con eso está en APA. No, eso no es un formato APA. Ahí nada más estamos poniendo la liga de donde me encontré, pero no trae todos los datos que son importantes de poner. Ahora, fíjense, no son válidas páginas como la que nos sacan del apuro, ¿no? Sobre todo Wikipedia. No es una página 100% confiable. Hay otras que sí y ahorita les voy a decir dónde las pueden encontrar. Aquí les puse algunas. Una disculpa por hacerles una mala publicidad a estas fuentes de información, pero la verdad es que no son 100% confiables. Hay otras que sí, vale más que utilicemos estas. Aquí les pongo el nombre de cada una de ellas y la imagen de cómo la pueden encontrar. Primeramente, nuestra plataforma de Brightspace. Esa plataforma es la clave para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque de cualquier tema que el maestro les pida hacer un ensayo, en Brightspace ya está cierta información que la propia escuela se encargó de recabar y que son confiables, son seguras, que no les va a entrar virus a su computadora. Además, viene la información que necesitas saber y ya, a veces no viene ni siquiera el libro completo como para que no sepas de dónde lo encuentras, sino viene el extracto que necesitas sobre el tema. Entonces, esta es una herramienta muy buena. Además, les comento algo, tal vez ya lo sabían, si no lo saben, por aquí se los comento. Otro punto importante de la plataforma es que cuando ustedes ingresan, por ejemplo, al apartado de contexto, de aprendizajes clave, de saber más, al momento de entrar a la liga,
para entrar al archivo que ustedes quieren revisar, ya está escrito en formato APA y nada más necesitan sacarlo de ahí y pegarlo a su ensayo. Está bien fácil porque ahí ya viene con la forma correcta de presentar en formato APA. Entonces, principalmente yo les recomiendo que utilicen la plataforma de Brightspace, ¿no? Que es la herramienta por excelencia que les va a ayudar para hacer ensayos muy bien sustentados. Ahora, si digamos que ya revisaron Brightspace, pero quieren saber más información, ¿no? Quieren comparar para ver si Brightspace está diciendo la verdad. Bueno, hay otras, por ejemplo, Google Academic. No es el Google normal porque ahí, pues hay muchas páginas que la verdad no son confiables, que podrían ser virus, cuestiones así. Entonces, se meten a Google Académico y ahí pueden buscar información. ¿Qué es lo que les va a arrojar Google Académico? Normalmente les va a arrojar revistas especializadas, revistas arbitradas. No sé si habían escuchado el concepto de una revista arbitrada. Tal vez han escuchado, por ejemplo, en fútbol, en básquetbol, en, no sé, diferentes deportes que se dice el árbitro marcó un penal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un árbitro? Es el que dice si la jugada fue correcta o no, si se hizo trampa o no. Entonces, en este caso, en contexto de revistas, un árbitro de ensayos son una serie de personas, como una especie de jurado, que se encarga de revisar todo lo que se quiere publicar y entonces revisan y dicen, ok, sí, es una fuente confiable, que se publique, ¿no? O sea, ellos son como que el filtro para que la información se publique. Si un grupo de personas especializadas en un tema revisaron una información y la presentaron, seguramente tenemos que confiar en esa información. Entonces, eso es lo que va a publicar Google Academic. Lo mismo que Redalyc, que es un programita también que podemos utilizar, que es como, hagan de cuenta, como una especie de Wikipedia, pero confiable, algo así, ¿no? Lo mismo que es Cielo. Son revistas especializadas donde hay artículos que son 100% confiables. Entonces, por ahí les dejo estas 4 fuentes que podemos nosotros utilizar. Por ahí no lo puse, pero también la revista Conexión, que es precisamente de nuestra universidad, esa también nos puede ayudar, igual que Redalyc, igual que Cielo, funcionan casi de la misma manera. Entonces, hay que considerar todas estas fuentes confiables, estas fuentes de información, para poder sustentar los ensayos de una manera adecuada, ¿no? El hacer un ensayo que sea confiable, que sea correcto. Debemos de considerar también que los ensayos deben de ser objetivos. Es decir, no puedo decir, es que este autor me cae mal. ¿Cómo que me cae mal y entonces por eso ya no lo quiero leer? No, o sea, la idea del ensayo es que nosotros seamos objetivos. Independientemente de que me guste o que no me guste, tengo que ver por qué me gusta y por qué no me gusta. Definir el por qué está bien o por qué está mal, por qué estoy de acuerdo o por qué estoy en contra, ¿no? Todas esas ideas son las que nosotros tendríamos que mencionar a lo largo de nuestro ensayo. Y por último, antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, quiero compartirles, primero agradecerles mucho el espacio, el que estemos hoy aquí, y compartirles mis datos de contacto por si en algún momento alguna de sus preguntas que vamos a revisar en un momento más no se leyeran, no les diéramos respuesta. Por ahí les pongo mi contacto, mi correo electrónico, mi número de teléfono, y además tengo un canal en YouTube que lo utilizo la verdad para mis clases, algunas de ellas las grabo y luego las cargo ahí. Entonces, por ahí tengo algunos videitos que también les podrían ayudar para algunas actividades académicas que ustedes pudieran tener. Por ahí se los dejo y pues yo creo que pasamos por ahí al proceso de preguntas para ver qué tienen por ahí, qué inquietudes. Claro que sí, doctora Guadalupe Caballero, realmente muy interesante todo lo que ha expuesto en esta mañana, y sí hay preguntas de nuestra audiencia porque su tema seguramente llegó a varios programas, varios alumnos que están realizando o cursando diferentes programas. Y bueno, voy a compartir algunos comentarios. De hecho, el grupo de primero B le envía saludos, la felicita, le dice que lo explicó maravillosamente.
Y bueno, una de las preguntas es, ¿cómo colocar mis argumentos en el ensayo, pero con validez? ¿Qué le podría decir ahí, doctora? Pues creo que lo más importante para presentar argumentos con validez es tener un sustento teórico. Yo menciono siempre algo, un poquito en términos coloquiales, siempre digo, cuando vamos a escribir un ensayo tenemos que tener a quien echarle la culpa de la información que yo presente. O sea, por ejemplo, si yo voy a hablar sobre un tema, tengo que encontrar a un autor que hable sobre eso y entonces yo diga, este autor dijo tal cosa. Por si de repente me dicen, es que eso no era cierto, yo voy a decir, pero es que eso no lo dije yo, lo dijo este autor. O sea, tengo que sustentarme en alguien. Eso es lo que nos puede ayudar para hacer argumentos con validez. Saber quién lo dijo y yo nada más lo estoy retomando. No me hago responsable de esta información porque no la estoy inventando yo, ¿no? Hay alguien que lo crea. Yo creo que esa podría ser una forma en la cual podemos argumentar de manera válida o de manera correcta. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué opina, doctora, sobre los ensayos que son tendenciosos? Puede ser que lleven una línea o puede que apoyen cierto pensamiento. ¿Son válidos también? Hablando de este sustento teórico y sobre todo de que al final el ensayo también tiene que ver con la opinión de quien lo está realizando. Entonces, ¿qué opinas sobre esos ensayos que llevan una tendencia? Fíjate que esta pregunta me parece bastante interesante porque, por ejemplo, temas muy, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Como temas un poquito complicados de abordar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El aborto legal. Híjole, ¿no? Estoy a favor, estoy en contra. ¿Cuál es mi opinión con respecto a este tema? Ahí ya llegó una tendencia, porque si yo estoy a favor, el ensayo va a estar sustentado en argumentos a favor. Si yo estoy en contra, va a estar sustentado con argumentos en contra. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que si es un ensayo que yo pretendo que sea objetivo, debo plasmar las dos caras de la moneda, la parte a favor, la parte en contra, y en realidad no debería saberse cuál es mi postura. Pero ahí entran también diferentes tipos de texto. Como nosotros sabemos, en los prototipos textuales podemos encontrar, por ejemplo, el argumentativo, que ese me da total libertad de decir estoy a favor o estoy en contra y decirlo abiertamente, ¿no? El sustento va a apoyar cuál es la postura que yo tengo, pero lo puedo decir así, cabalmente. Sin embargo, está la contraparte, un ensayo expositivo, que ahí lo que se tiene que ver es que quien lo lea diga, híjole, ¿y cuál era la opinión? No dijo si estaba a favor o si estaba en contra, ¿no? Se quedó como que en las nubes esta idea de lo que se presenta. Entonces, yo no puedo decir que esté mal porque son diferentes formas de expresar. Hay total libertad para expresar el punto de vista en el argumentativo, pero debería de ser también, si yo voy a hacer un expositivo, no se debe notar cuál es la tendencia que yo tengo con respecto a la respuesta. Muy bien. Gracias, doctora. Estas respuestas han sido realmente maravillosas sobre un tema bastante interesante para nuestra comunidad estudiantil de Aliad. Y bueno, las siguientes preguntas. Hay varias preguntas, felicitaciones y todo por el tiempo. No podemos mencionarlas, pero qué bueno que nos haya compartido sus contactos para que también podamos enviárselo a nuestros estudiantes. Una de las preguntas muy interesantes, bueno, ya realicé mi ensayo, considero que está bien, cumple con todo lo que se me solicita. ¿Dónde lo puedo publicar ahora? ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Qué camino voy a seguir para que mi ensayo también pueda ser publicado? Pues voy a aprovechar la pregunta para hacer un pequeño comercial. En la escuela, aquí en Aliad Universidades, nosotros tenemos la revista Conexión, que precisamente se encarga de publicar ensayos de docentes, de alumnos, de quien quiera publicarlo. Este ensayo obviamente no nada más lo hago y ya se publica, ¿no? Tiene que pasar, como les decía hace rato, por un proceso que se revise por medio de un grupo de especialistas para saber si este ensayo es confiable, es correcto. No tengo ahorita el dato, no sé por ahí si alguien del equipo que está aquí me pudiera hacer favor de decir a dónde podrían comunicarse, no sé, el número correo o algo así.
Si no, yo estoy segura que se los podemos postear por ahí en algún lugar para que tengan el contacto, pero es la revista Conexión, que aparte, pues vale mucho la pena que nosotros como cuerpo de esta red Aliad, pues vayamos nutriendo precisamente pues esta revista, ¿no? Que se vaya nutriendo de información de personas que pertenecemos a ella. Entonces, pues por ahí podría ser esta revista Conexión. Claro, por supuesto que sí, qué bueno que nos hizo recordar ese punto para toda nuestra comunidad estudiantil, también docente y también administrativo. Sin duda la revista Conexión es una oportunidad. Qué bueno que lo menciona, doctora. Y no quiero cerrar esta ponencia tan interesante con esta pregunta que realmente puede causar polémica para aquellos que están realizando un ensayo o aquellos pares que también revisan los ensayos antes de publicar, y considero que es muy importante. ¿Un ensayo, preguntan, un ensayo lleva imágenes? ¿Se tiene que colocar los subtítulos de introducción, desarrollo, conclusión? ¿Se tiene que colocar los argumentos tal cual que mencionan los autores, las opiniones que ellos dan? ¿Será que es importante toda esta estructura en el ensayo? Y por supuesto lo de las imágenes que habíamos mencionado al inicio, que también es muy polémico. ¿Qué opina usted, doctora? Pues esta pregunta, la verdad es que las preguntas que han hecho me parecen muy interesantes, de cosas que se me estaban pasando por allí en mencionar. Qué bueno que lo preguntan para que lo podamos hacer mención. Primeramente vamos a ver lo de las imágenes. Una imagen en cualquier contexto nos ayuda a como volver un poquito más creativo el ensayo, y sobre todo por si hubiera algo que se tiene que explicar de manera visual. O sea, por ejemplo, no sé, una gráfica que valdría la pena ponerlo como para ver las diferencias, o estamos hablando de algo pero no hay forma de que alguien se lo imagine, bueno, ponemos la imagen. Sí podemos hacerlo, nada más que si ponemos imágenes tiene que llevar la fuente de donde nosotros lo obtuvimos. No es obligatorio, pero hay temas que sí se prestan para poder presentarlo. Ahora, así como para ilustrar, pues yo recomendaría que mejor las imágenes se pongan, por ejemplo, en la portada, si no es algo muy relevante, o sea, como si la imagen no es sumamente necesaria, pues mejor la evitemos en el desarrollo del trabajo. Ahora, por ahí preguntaba también si se deben colocar los subtítulos de introducción, desarrollo, conclusión. Fíjense, los ensayos que se publican en las revistas arbitradas normalmente sí traen tituladas las partes, y no solo estas de introducción, desarrollo, conclusión, sino que dentro del desarrollo también se titulan los subtítulos. De manera adecuada sí deberían titularse porque es la forma correcta de presentarlo. Sin embargo, yo recomendaría que para fines de no entrar en controversia y conflicto, si en algún momento un docente les pide que elaboren un ensayo, pregúntenles cuál es la estructura que les está solicitando. ¿Quiere que se titule o no quiere que se titule? Se debería titular, pero si dice que no, pues también no vamos a ponernos en discusión, y basta con quitar esas partes y poderlo entregar. Ahora, veía también por acá que se tienen que colocar los argumentos como tal de autores y luego mencionar lo que piensas. No precisamente tan cuadrado, o sea, sí podría hacerse así y es una forma de hacerlo más sencilla. No se trata de copiar la idea que tenía un autor y luego yo la copio y la presento. Eso es plagio, y ese plagio es un delito. Y ese delito es un delito, incluso me parece que es un delito penal. O sea, es una cosa bastante delicada, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Busco la información, la expreso con mis propias palabras, pero aún así tengo que decir quién lo dijo, porque no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo con lo que yo nací sabiendo. Entonces, sí vale la pena que si se va a presentar la información, ya sea con parafraseo o por medio de una cita textual, o sea, copia y pega, literalmente, tenemos que decir quién lo dijo. Por ahí en mi canal de YouTube tengo un videito sobre cómo hago una cita textual y cómo hago una cita con parafraseo, como para que lo agreguen en sus ensayos. Yo creo que sería un tema, desafortunadamente no da el tiempo para que lo podamos ver porque es un tema bastante extenso. A veces se le tiene mucho miedo al formato APA. Es muy fácil, pero muy, muy fácil. Ni siquiera se lo imaginan qué tan fácil es, pero hay que adentrarnos al tema para que lo comprendamos y que entonces lo podamos realizar. Y creo que era eso, ¿verdad? Las preguntas.
Así es, doctora. Y como le mencionábamos, hay muchas preguntas más. Sin embargo, por la cuestión de tiempo, se los vamos a hacer llegar para que usted lo tenga y pueda dar también respuesta a nuestra audiencia, porque es un tema, como usted lo ha mencionado, es un tema bastante interesante para todos los que se están formando, sus tesis, sus trabajos, sus exposiciones, sus cursos, etcétera, y obviamente sus publicaciones y ahora como también centros de información, la oportunidad de divulgar sus tesis a través de nuestro repositorio. Y también han dejado en el chat el contacto de Mar Buendía, que es la persona con la que pueden enviar sus ensayos para que sea publicado en la revista Conexión. Y bueno, también se ha colocado en el chat la liga de asistencia es básico. Prácticamente todos los que estamos aquí, todos los asistentes debemos de registrarnos en esa liga, así que considérenlo. En este momento vamos a dar paso al envío de los videos de promoción de la lectura que nos comparten nuestros compañeros de los centros de información. Hola, mi nombre es Oscar Alonso, soy el líder del Centro de Información de la Universidad Tangamanga, plantel Industrias. Hacerles una cordial invitación a lo que será nuestra segunda feria de libro virtual, en la cual contaremos con conferencias, actividades, talleres, todo relacionado al mundo de la cultura y a la educación. Entonces, los esperamos cordialmente y no sin antes hacerles una pequeña recomendación de este gran libro que es del autor Carlos Ruiz Zafón, que es El laberinto de los espíritus, en el cual es un relato electrizante de pasiones, intrigas y aventuras. A través de sus páginas podremos ver el gran final de la saga que se inicia con La sombra del viento, que alcanza aquí toda su intensidad, a la vez que dibuja un gran homenaje al mundo de los libros, al arte de narrar historias y al vínculo mágico entre la literatura y la vida. Hola chicos, mi nombre es Marisol Díaz, soy líder del Centro de Información en Campus Mexicali. Quiero invitarlos a que nos sigan acompañando en las actividades de esta segunda Feria Virtual del Libro 2021 y aprovechando les quiero recomendar esta pequeña novela. Si a ti te gusta el misterio, te recomiendo El ciclo del hombre lobo de Stephen King. Maravillosos videos que nos compartieron nuestros compañeros de los centros de información, tanto de industrias como de Mexicali. Y realmente es un honor continuar invitándolos a nuestra segunda Feria Virtual del Libro 2021 de Aliat Universidades. Y nuevamente invitamos a nuestra ponente para el mensaje final, el mensaje de cierre. Adelante. Pues muchas gracias por este espacio. De nuevo agradecer el poder estar acá compartiendo esta información tan valiosa con todos nuestro cuerpo de estudiantes. La verdad es que yo disfruto mucho estos espacios donde puedo tener un contacto un poquito más cercano con cada uno de ellos. Y sobre todo que podamos trabajar en miras de mejorar todo lo que se presenta, sobre todo en esta forma escrita, que muy desafortunadamente en la actualidad es un tema que se ha pues dejado un poquito en el olvido, ¿no? Tanto utilizar redes sociales que de repente ya me da flojera escribir la U y la E, y solo pongo la Q y ya eso significa qué, o cuestiones hacia eso. Hay que rescatar nuestro idioma, nuestro español, que es tan rico, tan bonito, uno de los idiomas de todo el mundo que tiene tantos y tantos conceptos que la verdad utilizar otras palabras que no son las adecuadas, yo creo que pues demerita un poco lo que deberíamos pues nosotros expresarnos, ¿no? De la manera adecuada. Me da mucho gusto, espero que esta pequeña plática haya cumplido con todas sus expectativas. Espero que podamos también vernos pronto y pues nada más, agradecerles mucho el espacio para esta participación. Gracias a usted, doctora María Guadalupe Caballero Guillén, por
habernos dado esta conferencia tan interesante de cómo hacer ensayos ganadores. Y a todo nuestro público también le agradecemos por su paciencia, por su estancia y sobre todo por su participación activa en las preguntas y comentarios. Y por supuesto, los invitamos a continuar con nuestro programa. La siguiente conferencia es El movimiento del objeto por el autor Nicolás Rivera Ávila. Así que los esperamos a todos, que pasen excelente día. Recuerden que con Aliad, claro que puedo. Hasta pronto.